Un nadador ganador de medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido suspendido provisionalmente por un caso de dopaje. Estamos hablando del caso del nadador tunecino Ahmed Hanaoui, quien lamentablemente ha sido suspendido provisionalmente por incumplimiento de las normas antidopaje. Ahora, no consumió una sustancia, no incurrió en la utilización de un método prohibido para hacer trampa. Entonces, ¿cuál fue el caso del nadador? Bueno, se le acusa de la infracción del artículo 2.4 del Código Mundial Antidopaje, que se refiere al incumplimiento de localización del deportista. Ahora bien, ¿qué pasa con este artículo? Este artículo es verdaderamente bastante especial porque ciertos atletas de alto rendimiento siempre tienen que estar en constante información, en constante monitoreo y avisarles a las autoridades antidopaje, avisarles a su Federación Internacional en qué lugar, en qué momento se van a encontrar en un periodo de 12 meses. ¿Por qué? Para poder hacerles pruebas antidopajes. El detalle está en que estas pruebas antidopajes que se le iban a hacer al tunecino fueron falladas por él en 3 oportunidades. Y justamente esas son las oportunidades o los chances, los momentos, los tiempos que te permite el artículo para considerar que tienes una infracción antidopaje. El artículo dice lo siguiente: cualquier combinación de 3 controles no realizados y o incumplimiento de la presentación de informes, esto es de dar la información de dónde te vas a encontrar, según se define en el estándar internacional para la gestión de resultados, dentro de un periodo de 12 meses por parte de un deportista en un grupo de controles registrado. Efectivamente, el nadador tunecino estaba en un grupo de control registrado, uno de los grupos de atletas de alto rendimiento que tiene que estar constante revisión de control antidopaje, fuera de competencia, y al fallar en 3 oportunidades para que le hicieran los controles antidopaje, lamentablemente se le abrió un procedimiento por una supuesta infracción a estas normas antidopaje. Ese es en resumen el caso del tunecino y bueno, le paso ahora a ustedes para ver si tienen preguntas sobre este caso y qué les parece. Sí, lo primero que me llama la atención es que normalmente esta obligación de paradero, ¿por qué existe? ¿Cuál es el fundamento detrás de ella? El fundamento es que puede haber un atleta que se está dopando, y cuando llega a la competencia, unos meses antes, se limpia todas las sustancias que consumió, va a la competencia limpia, pero ya adquirió una mayor fuerza, una mayor agilidad, un mayor rendimiento de alguna forma, ¿no? Por eso es que todo el tiempo se están chequeando a estos atletas de forma sorpresa para ver si están haciendo algo malo. En el caso de este tunecino, llama la atención 2 cosas. El primero es que él aceptó voluntariamente la suspensión mientras se resolvía su caso, que se está resolviendo en la ITA. ¿Para qué? Para que le vaya siendo descontado esto de un posible dopaje. Eso es primera alarma. ¿Qué es primera alarma? Tal vez no quiere decir nada, pero tal vez quiere decir que debiera haber cometido la infracción de haber faltado esta cuestión. Pero el segundo que me llama la atención, es lo que me llama más la atención del caso, y es lo que este atleta va a tener que explicar, porque allí va a residir la cantidad de sanción, porque la sanción puede ser hasta 2 años. Sí. Entonces, es que él, este año fueron los Juegos Olímpicos de París, y él se retiró de los Juegos, anunció su renuncia por supuestos asuntos médicos que iban a conseguir con los Juegos. ¿Cómo observas tú eso? Porque yo me encuentro sospechoso. Y yo, si tuviera un caso como este en la mano, entiendo que lo primero que tengo yo que explicar para convencer de que mi sanción sea más baja o buscar que no hubo sanción es explicar exactamente qué fue lo que sucedió. Sí, bueno, vamos a recalcar primero que en el periodo de 12 meses intentaron hacerle pruebas antidopaje en 3 ocasiones, no consiguieron al atleta en estas 3 ocasiones y por eso es que se le abre este expediente. Pero ahora bien, estaba leyendo también el caso de este nadador y si bien hay información de que él se retiró de los Juegos Olímpicos por supuestos temas de lesiones, también hay otros portales de noticias que dicen que esos problemas de salud tienen que ver específicamente con cuestiones de salud mental. Entonces, ahorita hay un abanico de opciones de qué es lo que pudieran estarle pasando a este nadador. De hecho, también él quería mudarse a Estados Unidos para practicar y entrenar en California, como que no hizo el trámite completo de la visa. Es decir, que algo le está pasando al nadador y si bien pudiera decirse, oye, puede que tenga una falta mejor dicho, que tenga una negligencia, una culpa en estas cuestiones, oye, hay que ver también todo el contexto que rodea al jugador, aceptó provisionalmente la suspensión, es decir, que bueno, puede que se lo esté tomando con calma y que tenga sus razones para explicarlo durante este proceso que obviamente ya está suspendido provisionalmente, pero él tiene la oportunidad todavía para defenderse de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, esa es la situación en este momento del nadador. Y efectivamente
Efectivamente, se enfrenta ahora a una suspensión entre 1 y 2 años, de acuerdo con el artículo 10.3.2, que es justamente este periodo de tiempo que establece el código de suspensión para estos casos en específicos con respecto a la falla de localización de los deportistas. Te quiero hacer una pregunta, hablando hipotéticamente, ¿puede que exista el caso o ha existido el caso de que un atleta no acuda a esta cita porque hay un tiempo en que el cuerpo necesita para poder expulsar o perder el rastro de una posible sustancia prohibida? ¿Podría ser esta la situación? Primera presunción que asume las organizaciones antidopaje. A mí me da un poco de risa, por así decirlo, porque bien conocemos el principio, ¿no? de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para mí, en los casos de dopaje, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el ánimo de estas normas antidopaje es siempre, bueno, algo estás haciendo y yo me estoy preparando para suspenderte porque seguramente estás haciendo trampa. Ese es el ánimo más o menos que yo le veo en el fondo de las normas antidopaje. Pudiera ser ese resultado. Recordemos que estos atletas, obviamente de acuerdo con su nivel, es un ganador de medalla olímpica, siempre tiene que estar en constante monitoreo, justamente para, como comentaba Antonio, estar pendientes de ellos y evitar que hagan trampa, que consuman sustancias prohibidas y que pase el tiempo y que, bueno, ya hayan ganado cierta masa muscular o cierto rendimiento extra en consumo de sustancias que, bueno, que después puede que salgan del cuerpo, pero ya ganaste en tu cuerpo el extra, ¿no?, de que te permiten esas sustancias. Entonces, ese es el ánimo siempre de las normas antidopaje en estos casos, Brandito. ¿Qué exactamente se considera que tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario? Y es porque generalmente ya la organización tiene unas pruebas en tu contra. O sea, la organización procede cuando tiene unas pruebas en tu contra y ya hace una acusación. Entonces, ya hay unas pruebas en tu contra. Por eso tú tienes que empezar y comenzar esto desvirtuando esas pruebas como tal. Simplemente para agregar eso. Oye, Elena, ¿y tú recuerdas algún caso similar, algún caso parecido, algún precedente de este tipo? Mira, uno de los casos que me viene a la memoria es el caso del venezolano Albert Subirats, nadador también, curiosamente. Pero en el caso de Subirats, todo resultó positivo al final para él. El detalle estaba en que hubo una falta de comunicación entre su Federación Nacional y la Federación Internacional, porque Albert estaba cumpliendo con darle la información a la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos del lugar en donde él se encontraba. El detalle estaba en que la Federación Nacional no se la transmitía a la FINA, que así se llamaba en ese momento, la Federación Internacional de Natación, y por eso la FINA le abre un expediente. Mira, fallaste en 3 ocasiones sobre tu localización, te abrimos un expediente y fue suspendido por 2 años. Albert Subirats apeló esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte en Lausana, Suiza, y ganó su caso. Y de hecho es una de las decisiones más cortas que tiene el tribunal. Es una decisión de 6 páginas nada más, súper sencilla, va al punto, pero Albert demuestra que él estaba comunicándole a la Federación Nacional su paradero y que la Federación Nacional no se la estaba transmitiendo a la FINA. De hecho, él se entera de la suspensión cuando ya le había notificado de que había perdido el chance de comunicarse en 3 ocasiones. Entonces, fue un problema de comunicación principalmente por su Federación Nacional, pero pudo resolverlo, pudo demostrarlo y por eso se le levanta la suspensión a Subirats en ese entonces. Bueno, y la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de esta obligación de paradero? ¿Piensan que es positiva, que no, que sirve, que viola sus derechos constitucionales? Mucha gente en España ha dicho que esto viola sus derechos constitucionales por llegar a ciertas horas, en ciertos lugares no les gusta la obligación de paradero, en Portugal han tenido problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven bien? ¿Les se ha suspendido por esta obligación? ¿Lo ven mal? ¿Creen que también es importante proteger esa parte donde el atleta no se dope durante un tiempo y no esté siendo vigilado, gane esa ventaja y luego se limpie el cuerpo y pueda participar? ¿O cuál es su opinión? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Cada comentario que nos dejas es una carrera en el 9º inning. El precio del deporte. Producido por Laurel.